lo tengo ahí para poder demostrar que si el agua en sí está contaminada. El agua estaba sucia y todos tomaban el chorro. Mi enfermedad me afectó en no venir a la escuela y no hacer mis tareas. Yo me enfermé de hepatitis. Pues yo creo que tal vez, como lo dije, la hepatitis, la diarrea, el cólera, ¿verdad? Son enfermedades que sí pueden ocasionar este tipo de aguas contaminadas. Bueno, yo creo que el obstáculo más grande en sí es la tubería que nos trae el agua directamente hasta la escuela, ¿verdad? Porque es un gran proyecto, se necesita mucho recurso económico, ¿verdad? Entonces, prácticamente las autoridades no lo ven como un beneficio de la población. Ya después de enterarnos que sí los niños estaban padeciendo de esto y buscando un poco de información que por medio del agua y todo eso proviene de este tipo de enfermedades, ¿va? La fundación de Ecofiltro, la empresa, me enteré prácticamente en el internet. Ellos hacían mención de que ayudaban a establecimientos educativos con ecofiltros. Entonces me tuve que mandar un correo, ¿verdad? Y me contacté con Philip. So Ecofiltro is a social business, and many people don't know what a social business, but I always say it's an organization that has the brain of a business and the heart of a foundation. Our goal is reaching 1 million rural families in Guatemala by the year 2020. That's our purpose, that's why we exist. We've reached over 150,000 so far, so we still have a ways to go, but I think we have the right formula, the right strategy to reach these rural families in a financially sustainable way. The beauty of Ecofiltro is it was invented by a Guatemalan and a wonderful man called Fernando Mazariegos, who invented this technology in the 80s. And he made what he always calls the greatest decision in his life, which was to donate this invention to humanity. Ceramic pot filtration, which is what he invented, can be produced in any country, and we train people all the time. The Ecofiltro is made of clay, sawdust, and colloidal silver. The clay and the sawdust we bring into the factory. So the first thing we do is we lay out the clay and the sawdust, and we dry both materials. Once we have the right humidity, we mix the clay and the sawdust for about 6 minutes. We press the filters, and then they go through a drying process. After they have a certain level of dryness, we can put them into the kiln. And in the kiln, they are fired for 9.5 hours. Then we soak them for
approximately 5 to 7 hours until they're saturated in water. Then they get placed on the racks, and then we paint colloidal silver on the filters. Colloidal silver is what all water filters in the world use. They're a way to neutralize bacteria and parasites, and then we box them and ship them all over Guatemala. You know, if you provide a great product with education, you'll always have a permanent solution on your hands. And that's why schools are really important to us. We're very lucky to have Marisol de Leon directing our school program. She emphasizes a lot the importance of education before the product is sent to a school. Nosotros buscamos y trabajamos con los niños de las diferentes escuelas porque creemos que ellos son el presente de Guatemala y son el cambio de nuestro país. Si desde muy pequeños les enseñamos a cambiar la mentalidad de tomar diferentes bebidas azucaradas por lo que es el agua pura y la importancia del agua pura para que ellos crezcan sanos, ellos pues más adelante van a ser adultos sanos. Después de que vine a Ecofiltro yo me sentí mejor y también mis compañeros. Juntaron poco a poco el dinero para poderlo comprar. For me, it's important to bring in school kids, and I love telling the story of the inventor being Guatemalan and how there's millions of filters being produced in 38 countries and saving lives not only in Guatemala but around the world. And I think it opens up, the minds of these kids, and they start thinking, well, I'm Guatemalan, maybe I could do something like that when I'm older. Bueno, yo creo que es muy importante este tipo de hábitos para poder reducir la situación en enfermedades, ¿verdad? La cual nosotros estamos propensos por mucha contaminación. Yo le diría que comprara Ecofiltro, que es una gran idea y que nos ayuda a no enfermarnos. Me gustaría ver a un chico que se dirigiera directamente al Ecofiltro para poder beber agua pura, ¿verdad? Ya sin la influencia de un docente que le dijera, bueno, anda ya, ahí está el Ecofiltro, sino que directamente ya en él nazca, ¿verdad?